medio de la crisis que estamos viviendo, huracanes, terremotos, incendios, pandemia, necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Estamos aquí en otro episodio al pequeño rebaño. Hoy nos proponemos dialogar acerca del capítulo 26 del libro El conflicto de los siglos, el cual se titula Los Estados Unidos en la profecía. ¿Y me acompaña? El pastor Orlando González, y es un privilegio invitarles para que levemos una palabra de oración. Eterno y amado Padre, gracias hoy por el don de la vida y por la alegría de revisar la manera como tú has estado guiando a tu pueblo y a tus hijos. Te rogamos que derrames tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros y nos permitas dialogar y compartir el mensaje de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Fue abierto el templo de Dios en el cielo y fue vista en su templo el arca del pacto. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. El arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo, en el segundo compartimiento del santuario. En el servicio del tabernáculo terrenal, que servía de mera representación y sombra de las cosas celestiales, ese departamento solo se abría en el gran día de las expiaciones para la purificación del santuario. Por consiguiente, la proclamación de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y fue vista el arca de su pacto indica que el lugar santísimo del santuario celestial fue abierto en 1844, cuando Cristo entró en él para consumar su obra final de la expiación. Los que por fe siguieron al sumo sacerdote cuando dio principio a su ministerio en el lugar santísimo, contemplaron el arca de su pacto. Habiendo estudiado el asunto del santuario, llegaron a entender el cambio que se había realizado en el ministerio del Salvador y vieron que éste estaba entonces oficiando como intercesor ante el arca de Dios y ofrecía su sangre en favor de los pecadores. El arca estaba en el tabernáculo terrenal. Contenía las 2 tablas de piedra en que estaban escritos los preceptos de la ley de Dios. El arca era un mero receptáculo de las tablas de la ley. Y era esta ley divina la que le daba su valor y su carácter sagrado a aquella. Cuando fue abierto el templo de Dios en el cielo, se vio el arca de su pacto. En el lugar santísimo, en el santuario celestial, es donde se encuentra inviolablemente encerrada la ley divina, la ley promulgada por el mismo Dios entre los truenos del Sinaí y escrita con su propio dedo en las tablas de piedra. La ley de Dios que se encuentra en el santuario celestial es el gran original del que los preceptos grabados en las tablas de piedra y consignados por Moisés en el Pentateuco eran una copia exacta. Los que llegaron a comprender este punto importante fueron inducidos a reconocer el carácter sagrado e invariable de la ley divina. Comprendieron mejor que nunca la fuerza de las palabras del Salvador. Hasta que pase el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni un tilde pasará de la ley. Mateo capítulo 5, versículo 18. Como la ley de Dios es una revelación de su voluntad, un trasunto de su carácter, debe permanecer para siempre como testigo fiel en el cielo. Ni un mandamiento ha sido anulado, ni un punto ni una tilde han sido cambiados. Dice el salmista: hasta la eternidad, oh Jehová, tu palabra permanece en el cielo. Seguros son todos tus preceptos, establecidos para siempre, jamás. Salmo 119, 89 y Salmo 111, versículos 7 y 8. En el mismo corazón del Decálogo
se encuentra el cuarto mandamiento del cual fue proclamado originalmente. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Éxodo capítulo 20, los versículos 8 al 11. El Espíritu de Dios obró en los corazones de estos cristianos que estudiaban la palabra y quedaron convencidos de que sin saberlo habían transgredido este precepto al despreciar el día de descanso del Creador. Empezaron a examinar las razones por las cuales se guardaba el primer día de la semana en lugar del día que Dios había santificado. No pudieron encontrar en las Sagradas Escrituras prueba alguna de que el cuarto mandamiento hubiese sido abolido o de que el día de reposo hubiese sido cambiado. La bendición que desde el principio santificaba el séptimo día no había sido nunca revocada. Habían procurado honradamente conocer y hacer la voluntad de Dios. Al reconocerse entonces transgresores de la ley divina, sus corazones se llenaron de pena y manifestaron su lealtad hacia Dios guardando el santo sábado. Se hizo cuanto se pudo por conmover su fe. Nadie podía dejar de ver que si el santuario terrenal era una figura o modelo del celestial, la ley depositada en el arca en la tierra era exacto trasunto de la ley encerrada en el arca del cielo. Y que aceptar la verdad relativa al santuario celestial envolvía el reconocimiento de las exigencias de la ley de Dios y la obligación de guardar el sábado del cuarto mandamiento. En esto estriba el secreto de la oposición violenta y resuelta que se hizo a la exposición armoniosa de las Escrituras, que revelaban el servicio desempeñado por Cristo en el santuario celestial. Los hombres trataron de cerrar las puertas que Dios había abierto y de abrir lo que Él había cerrado. Pero el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, había declarado: He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie podrá cerrar. Según Apocalipsis capítulo 3, el versículo 7 y 8. Cristo había abierto la puerta, el ministerio del lugar santísimo. La luz brillaba desde la puerta abierta del santuario celestial y se vio que el cuarto mandamiento estaba incluido en la ley allí encerrada. Lo que Dios había establecido, nadie podía derribarlo. Los que habían aceptado la luz referente a la mediación de Cristo y a la perpetuidad de la ley de Dios, encontraron que estas eran las verdades presentadas en el capítulo 14 del Apocalipsis. Los mensajes de este capítulo constituyen una triple amonestación que debe servir para predicar a los habitantes de la tierra y prepararlos para la segunda venida del Señor. La declaración "ha llegado la hora de su juicio" indica la obra final de la actuación de Cristo para la salvación de los hombres. Proclama una verdad que debe seguir siendo proclamada hasta el fin de la intercesión del Salvador y su regreso a la tierra para llevar a su pueblo consigo. La obra del juicio, que empezó en 1844, debe proseguirse hasta que sean falladas las causas de todos los hombres, tanto de los vivos como de los muertos. De aquí que debe entenderse hasta el fin del tiempo de gracia concedido a la humanidad.
y para que los hombres estén debidamente preparados para subsistir en el juicio, el mensaje les manda: teme a Dios y dadle gloria, y adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El resultado de la aceptación de estos mensajes está indicado en las palabras: en esto está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Para subsistir ante el juicio, tiene el hombre que guardar la ley de Dios. Esta ley será la piedra de toque en el juicio. El apóstol Pablo declara: cuantos han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. En el día en que juzgará Dios todas las obras más ocultas de los hombres por medio de Jesucristo. Y dice que los que cumplen la ley serán justificados. Romanos capítulo 2, versículos del 12 al 16. La fe es esencial para guardar la ley de Dios, pues sin fe es imposible agradarle. Y todo lo que no es de fe es pecado. Hebreos capítulo 11, versículo 16 y Romanos capítulo 14, versículo 23. El primer ángel exhorta a los hombres a que teman al Señor y le den honra y a que adoren como creador del cielo y la tierra. Para poder hacerlo, deben obedecer su ley. El sabio dice en Eclesiastés 12:13: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es la suma del deber humano. Sin obediencia a sus mandamientos, ninguna adoración puede agradar a Dios. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El que aparta sus oídos para no escuchar su ley, verá que su oración misma es cosa abominable. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. El deber de adorar a Dios estriba en la circunstancia de que Él es el Creador, que a Él es a quien todos los demás seres vivientes deben su existencia. Y cada vez que la Biblia presenta el derecho de Jehová a nuestra reverencia y adoración, con referencia a los demás dioses paganos, menciona las pruebas de su poder creador. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos y la tierra. Salmo 96, 5. ¿A quién pues me compararéis para que yo sea como él? Dice el santo. Levantad hacia arriba vuestros ojos y ved, ¿quién creó aquellos cuerpos celestes? Así dice Jehová, creador de los cielos: Él solo es Dios, el que formó la tierra y la hizo. Yo soy Jehová y no hay otro Dios. Isaías 40, versículo 25, versículo 26, Isaías 45, versículo 18. Dice el salmista: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Venid, postrémonos y encorvémonos, arrodillémonos ante Jehová nuestro Hacedor. Salmo capítulo 100, versículo 3 y Salmo 95, versículo 6. Y los santos que adoran al Dios en el cielo dan como razón del homenaje que le deben, diciendo: digno eres tú, Señor nuestro y Dios nuestro, de recibir la honra y la gloria. En el capítulo 14 del Apocalipsis se exhorta a los hombres a que adoren al Creador, y la profecía expone a la vista una clase de personas que, como resultado del triple mensaje, guardan los mandamientos de Dios. Uno de estos mandamientos señala directamente a Dios como Creador. El cuarto precepto declara en Éxodo capítulo 20, versículo 10 y versículo 11: acuérdate del sábado para santificarlo. El séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado
y lo santificó. Respecto al sábado, el Señor dice además que será una señal para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ezequiel 20:20. Y la razón aducida es porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Éxodo 31:17. La importancia del sábado como institución conmemorativa de la creación consiste en que recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe adorar a Dios, porque Él es el creador y nosotros somos sus criaturas. Por consiguiente, el sábado forma parte del fundamento mismo del culto divino, pues enseña esta gran verdad del modo más contundente, como no lo hace ninguna otra institución. El verdadero motivo del culto divino, no tan solo del que se tributa al séptimo día, sino de toda adoración, reside en la distinción existente entre el Creador y sus criaturas. Este hecho capital no perderá nunca su importancia, ni debe caer nunca en el olvido. Por eso, es decir, para que esta verdad no se borre nunca en la mente de los hombres, instituyó Dios el sábado en el Edén. Y mientras el ser el nuestro creador y siga siendo movido para que lo adoremos, el sábado seguirá siendo la señal conmemorativa de ello. Si el sábado se hubiese observado universalmente, los pensamientos e inclinaciones de los hombres se habían dirigido hacia el Creador como objeto de reverencia y adoración, y nunca habría habido un idólatra, un ateo o un incrédulo. La observancia del sábado es señal de lealtad al verdadero Dios, que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Resulta pues que el mensaje que manda a los hombres a adorar a Dios y a guardar sus mandamientos los han de invitar especialmente a observar el cuarto mandamiento. En contraposición con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el tercer ángel señala otra clase de seres humanos contra cuyos errores va dirigido la solemne y terrible aviso: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Y eso está en Apocalipsis capítulo 14, los versículos 9 al 10. Para comprender este mensaje hay que interpretar correctamente sus símbolos. ¿Qué representa entonces la bestia, la imagen, la marca? La ilación profética en la que se encuentran estos símbolos comienza en el capítulo 12 del Apocalipsis, con el dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació. En dicho capítulo vemos que el dragón es Satanás, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Pero el agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Así que si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado es un símbolo de la Roma pagana. En el capítulo 13, entre los versículos 1 y 10, se describe otra bestia, parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder y su trono y gran autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa el papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Se dice de la bestia parecida a un leopardo. Le fue dada una boca que hablaba cosas grandes y blasfemias, y abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y a los que habitan en el cielo.
y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos, y le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño de Daniel 7, se refiere sin duda al papado. Le fue dada autoridad para hacer sus obras 42 meses. Y dice el profeta, y vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte. Y además, si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. Y si alguno mata con espada, es preciso que él sea muerto a espada. Los 42 meses son lo mismo que un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio o 1260 días de Daniel 7. El tiempo durante el cual el poder papal debió oprimir al pueblo de Dios. Este periodo, como fue indicado en los capítulos anteriores, comenzó con la supremacía del papado en el año 538 después de Cristo y terminó en el 1798. Entonces el papa fue hecho prisionero por el ejército francés y el poder papal recibió su golpe mortal y quedó cumplida la predicción: si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. Y aquí preséntase otro símbolo. El profeta dice: vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Apocalipsis 13:11. Tanto el aspecto de esta bestia como el modo en que sube indican que la nación que representa difiere de las representadas en los símbolos anteriores. Los grandes reinos que han gobernado el mundo le fueron presentados al profeta Daniel en forma de fieras que surgían mientras los 4 vientos del cielo combatían con la gran mar, según Daniel 7:2. En Apocalipsis 17, un ángel explicó que las aguas representan pueblos, naciones y lenguas. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Los vientos simbolizan luchas. Los 4 vientos del cielo que combatían en la gran mar representan los terribles dramas de conquista y revolución por los cuales los reinos alcanzaron su poder. Pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero subía de la tierra. En lugar de derribar a otras potencias para establecerse, la nación así representada debía subir de un territorio hasta entonces desocupado y crecer gradual y pacíficamente. No podía pues subir entre las naciones populosas y belicosas del viejo mundo, ese mar turbulento de pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Hay que buscarla en el continente occidental. ¿Cuál era, en 1798, la nación del mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose? De modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo. La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Una y otra vez, el pensamiento y los términos del autor sagrado han sido empleados inconscientemente por los oradores e historiadores al describir el nacimiento y crecimiento de esta nación. El profeta vio que la bestia subía de la tierra y, según los traductores, la palabra dada aquí por subía significa literalmente crecía o brotaba como una planta. Y como ya lo vimos, la nación debe nacer en territorio, hasta entonces desocupado. Un notable escritor, al describir el desarrollo de los Estados Unidos, habla del misterio de su desarrollo de la nada y dice: como silenciosa semilla
crecimos hasta llegar a ser un imperio. Un periódico europeo habló en 1850 de los Estados Unidos como de un imperio maravilloso que surgía y que en el silencio de la tierra crecía constantemente en poder y gloria. Edward Everett, en un discurso acerca de los peregrinos fundadores de esta nación, dijo: buscaron un lugar retirado que por su oscuridad resultara inofensivo y seguro en su aislamiento, donde la pequeña iglesia de Leiden pudiera tener libertad de conciencia. He aquí las inmensas regiones sobre las cuales en pacífica conquista han plantado los estándares de la cruz. Y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca del asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa. A cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictámenes de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principales fundamentos de la nación. Los principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Los oprimidos y los pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. Pero la bestia, que tenía cuernos como de un cordero, hablaba como un dragón y ejerce la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera, cuya herida mortal fue sanada, diciendo a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia que recibió el golpe de espada y sin embargo vivió. Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 al 14. Los cuernos como de cordero y la voz del dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncian claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieron las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Y la declaración de que la bestia con los 2 cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia
en homenaje al papado. Mis queridos amigos, el tema hoy tratado produce un choque en la mente de muchos de nosotros, pero la palabra de Dios es contundente. En el proceso como Dios ha guiado a su pueblo y en la manera como Dios anhela comunicarnos que la hora de su juicio ha llegado, nos hace reflexionar. Hay un pueblo que adora a Dios y hay un pueblo que le rechaza. Quisiéramos invitarte para que abras tu corazón y permitas que la palabra de Dios y el estudio personal en tu vida despierten una visión que compagine con lo que Dios ha anhelado para ti y para mí. Te invitamos para reflexionar y para unirte a ese pueblo que adora, que sirve y que sigue al Cordero por donde va. Que el Señor les bendiga y les guarde, y que su gloria repose sobre cada uno de ustedes. Pastor, quisiera tener la oración final. Le invitamos a inclinar el rostro para orar. Amoroso Padre, Señor, estamos viviendo épocas donde a través de la historia podemos mirar hacia atrás y ver cómo tú en tu misericordia hiciste de los Estados Unidos una gran nación. Pero también vemos cómo ahora esta nación está hablando como un dragón. Y podemos ser testigos de que las leyes dicen una cosa, pero los hombres hacen otra. Y queremos, Señor, en esta hora entregar nuestro corazón a ti y reconocer que lo que dice tu palabra es la verdad. Y necesitamos, Señor, aferrarnos a ti aunque se desplomen los cielos. Estar de parte de la justicia. Y queremos, Señor, pedir que tu Santo Espíritu impresione las almas y los corazones, que al que escuchar este mensaje podamos todos tomar decisión. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Bendiciones.